tenía 72 años, cuando pensé que mi vida había terminado. No lo digo como una exageración, lo digo porque aquella mañana estaba sentado solo en una pequeña habitación rentada, mirando una caja de cartón que contenía todo lo que me quedaba después de una vida entera de trabajo, una tzaya, nada más. Dentro había algunas fotografías viejas, un reloj que ya casi no funcionaba, 2 camisas gastadas y los documentos que había logrado rescatar antes de abandonar la casa donde viví durante 40 años, la casa que construí con mis propias manos, la casa donde crecieron mis hijos, la casa donde enterré mis sueños y mis esfuerzos para que ellos nunca pasaran necesidades, y sin embargo, ya no era mía. Lo peor no era haber perdido la casa, lo peor era saber quiénes habían provocado que la perdiera. Mi propia familia. A veces la gente cree que las traiciones llegan de los enemigos, pero las heridas más profundas siempre vienen de quienes conocen tu corazón. Esa mañana sentía que todo había acabado, no tenía fuerzas para seguir peleando, no tenía dinero, no tenía respuestas, sobre todo, ya no tenía confianza en nadie. Recuerdo que tomé una fotografía de mi difunta esposa, la observé durante varios minutos. Perdóname, Elena, susurré. Te prometí cuidar todo lo que construimos. Sentí un nudo en la garganta, porque durante meses había intentado entender cómo todo se había derrumbado tan rápido, cómo era posible que después de toda una vida de sacrificios terminara completamente solo, cómo era posible que mis propios hijos me dieran la espalda, en qué momento nuestra familia dejó de ser una familia. Las preguntas me perseguían día y noche, y ninguna tenía respuesta, hasta que ocurrió algo inesperado, algo tan pequeño que cualquiera lo habría ignorado. Mientras acomodaba las cosas dentro de aquella caja, noté que el fondo parecía más grueso de lo normal. Al principio no le presté atención, pensé que era simplemente cartón doblado, pero cuando pasé la mano por debajo sentí una irregularidad, algo escondido, algo que no debería estar ahí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Con cuidado levanté a una de las esquinas y entonces lo vi, un sobre viejo, amarillento, sellado, con una letra que reconocí al instante. Las manos comenzaron a temblarme porque aquella escritura pertenecía a una persona que había muerto muchos años atrás, una persona cuya historia todos creíamos conocer, o al menos eso pensábamos. Me quedé inmóvil, observando aquel sobre como si fuera un fantasma. Había una sola frase escrita en el frente, una frase que hizo que la sangre se me helara, una frase que cambiaría absolutamente todo lo que yo creía saber sobre mi familia, todo. Y en ese momento todavía no imaginaba que aquel documento escondido sería la llave para descubrir una verdad que había permanecido enterrada durante décadas, una verdad capaz de destruir mentiras, de revelar traiciones y de cambiar para siempre el destino de mi herencia. Jamás imaginé que ese sobre me devolvería algo mucho más valioso que una casa. Me devolvería la verdad. Pero para entender por qué ese documento era tan importante, primero necesito contarles cómo llegué a perderlo todo. Me llamo Ricardo Mendoza, tengo 72 años, y durante la mayor parte de mi vida creí que había hecho las cosas correctamente. No nací en una familia rica, mi padre era campesino, y mi madre vendía comida en el mercado para completar los gastos de la casa. Aprendí desde muy joven que las cosas importantes no se heredaban, se construían. Por eso trabajé desde los 15 años, primero cargando costales, después en talleres mecánicos, más tarde en una pequeña empresa de materiales para construcción. Fueron años difíciles, años en los que muchas veces regresaba a casa con las manos llenas de callos y la espalda adolorida, pero nunca me quejé, porque tenía un sueño, formar una familia, y cuando conocí a Elena, supe que había encontrado a la persona indicada para compartir ese sueño. Nos casamos siendo muy jóvenes, no teníamos casi nada. Nuestro primer hogar era una pequeña construcción de 2 habitaciones, con techo de lámina. Cuando llovía fuerte, teníamos que colocar cubetas para recoger el agua que se filtraba, y aún así éramos felices, porque todo lo que teníamos lo habíamos conseguido juntos. Con el paso de los años llegaron nuestros hijos. Primero nació Daniel, 3 años después llegó Patricia, y finalmente nació Roberto, el más pequeño. Ellos se convirtieron en el centro de nuestra vida. Cada sacrificio tenía sentido. Cuando los veíamos crecer, Elena y yo trabajábamos sin descanso. Ella cosía ropa para vecinos y conocidos. Yo aceptaba horas extras siempre que podía. Muchas veces renunciamos a nuestros propios gustos para que a nuestros hijos no les faltara nada. Mientras otros compraban autos nuevos, nosotros ahorrábamos. Mientras otros viajaban,
nosotros guardábamos dinero para la educación de los muchachos. No me arrepiento, jamás. Porque en aquel entonces veía gratitud en sus ojos, o al menos eso creía. Con los años, logramos comprar un terreno más grande. Era una propiedad hermosa, no por su valor económico, sino por todo lo que representaba. Ahí construimos la casa familiar, ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana. Mis hijos crecieron viendo cómo levantábamos aquellas paredes. Daniel mezclaba cemento, Patricia ayudaba a pintar. Roberto corría por todas partes imaginando que aquella casa era un castillo. Todavía recuerdo las risas, los cumpleaños, las reuniones navideñas, las comidas familiares los domingos. Recuerdo pensar que algún día esa casa sería el mayor legado que podría dejarles, no solo porque valía dinero, sino porque contenía nuestra historia, nuestra vida, nuestros recuerdos. Por eso jamás imaginé que precisamente esa casa terminaría convirtiéndose en la causa de nuestra desgracia. Los años siguieron avanzando, los hijos crecieron, se casaron, formaron sus propias familias y poco a poco comenzaron a visitarnos menos. Al principio parecía normal, cada quien tenía sus responsabilidades, su trabajo, sus hijos, su vida. Elena siempre los defendía. No te preocupes, Ricardo, los muchachos están ocupados. Yo quería creerle y durante mucho tiempo lo hice hasta que algo comenzó a cambiar, pequeños detalles. Comentarios que antes no existían, preguntas que aparecían cada vez con más frecuencia, preguntas sobre escrituras, sobre terrenos, sobre herencias, sobre quién se quedaría con qué cuando nosotros ya no estuviéramos. Al principio pensé que eran conversaciones sin importancia, pero Elena empezó a notarlo también. Una noche, mientras cenábamos solos en la cocina, me tomó la mano. Su expresión era distinta, preocupada, como si hubiera descubierto algo que no quería aceptar. Ricardo me dijo en voz baja, ¿no sientes que últimamente los muchachos están más interesados en la casa que en nosotros? Aquella pregunta me dejó pensando durante días, porque, en el fondo, yo también había comenzado a sentirlo, y muy pronto descubriríamos que nuestras sospechas apenas eran el principio de algo mucho más doloroso, algo que empezaría con una simple reunión familiar, una reunión que parecía inofensiva, pero que marcaría el inicio de la traición. La reunión ocurrió un domingo, como tantas otras veces, o al menos eso fue lo que pensé, cuando Daniel llamó para decir que quería reunir a toda la familia en la casa. Según él, era una comida especial, una oportunidad para que todos convivieran. Elena se emocionó inmediatamente. Siempre había sido feliz cuando los hijos estaban juntos. Pasó toda la mañana cocinando sus platillos favoritos. Preparó mole, arroz, tortillas recién hechas y el pastel que tanto le gustaba a Roberto desde niño. Yo también estaba contento. Hacía meses que no lográbamos reunirlos a todos al mismo tiempo. Por unas horas sentí que todo volvería a ser como antes, pero estaba equivocado. Desde que llegaron noté algo extraño. Había demasiada tensión, demasiadas miradas silenciosas entre ellos, como si compartieran una conversación de la que nosotros no formábamos parte. Durante la comida, intentaron actuar con normalidad. Hablaron de trabajo, de los nietos, del clima, de cualquier cosa, hasta que Daniel dejó el tenedor sobre la mesa y lanzó la pregunta: «Papá, ¿alguna vez has pensado qué pasará con la propiedad cuando ya no estés?» El silencio fue inmediato. Sentí que Elena se tensó a mi lado. Yo sonreí, intentando quitar importancia al asunto. Todavía pienso quedarme bastante tiempo por aquí. Algunos rieron, pero la incomodidad permaneció. Entonces Patricia intervino. No hablamos de eso. Papá, solo creemos que sería bueno dejar todo organizado. Organizado, esa palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza, porque no sonó a preocupación, sonó a interés. Aún así, intenté mantener la calma. Todo llegará a su tiempo. Pensé que la conversación terminaría ahí, pero apenas comenzaba. Roberto, que casi no había hablado durante toda la comida, sacó una carpeta de color azul, la colocó sobre la mesa, justo frente a mí. De hecho dijo, estuvimos investigando algunas opciones para evitar problemas futuros. Miré la carpeta, luego los miré a ellos, y por primera vez sentí algo que jamás había sentido frente a mis propios hijos: desconfianza. Daniel abrió la carpeta. Había varios documentos, planos, copias de escrituras, papeles relacionados con la propiedad. Creemos que sería más fácil transferir la casa desde ahora, explicó. Así evitamos trámites complicados después. Elena dejó de comer. Yo también, porque aquello ya no parecía una conversación familiar, parecía una negociación, y nosotros éramos el objeto de la negociación. ¿Transferir la casa?, pregunté.
Solo es una propuesta, respondió Patricia rápidamente. Todos saldríamos beneficiados, todos. Aquella palabra me golpeó con fuerza, porque en ningún momento hablaron de nosotros, solo de ellos, solo de lo que recibirían, solo de lo que podrían ganar. Por primera vez comprendí que ya no estaban mirando la casa como el hogar donde crecieron, la estaban mirando como una herencia, como dinero, como un premio. La comida terminó poco después. Nadie volvió a mencionar el tema, pero el ambiente ya había cambiado. Cuando se marcharon, Elena permaneció varios minutos sentada en silencio, observando la puerta, como si esperara que alguno regresara para decir que todo había sido un malentendido. Nadie regresó. Esa noche hablamos durante horas, intentamos convencernos de que solo estaban preocupados por el futuro, de que no había malas intenciones, de que seguían siendo nuestros hijos, pero algo dentro de mí ya había comenzado a romperse, y los siguientes meses confirmaron nuestros peores temores. Las llamadas dejaron de ser para preguntar cómo estábamos, ahora siempre terminaban hablando de la propiedad. Las visitas dejaron de ser afectuosas, ahora parecían inspecciones. Preguntaban por documentos, por escrituras, por cuentas, por avalúos. Cada conversación terminaba exactamente en el mismo lugar, la herencia, hasta que una tarde ocurrió algo que cambió por completo mi manera de ver las cosas, algo que escuché por accidente, algo que ellos jamás imaginaron que llegaría a mis oídos, y cuando escuché aquellas palabras, entendí que la ambición de mis hijos era mucho más grande de lo que Elena y yo habíamos imaginado, mucho más grande y mucho más peligrosa. Todavía recuerdo aquella tarde con absoluta claridad. Había ido a visitar a Daniel para entregarle unas herramientas que me había pedido prestadas semanas antes. No le avisé qué pasaría. Pensé que sería una visita rápida, entrar, saludar y regresar a casa, nada más. Cuando llegué, la puerta principal estaba entreabierta, escuché voces provenientes del comedor, reconocí inmediatamente la voz de Patricia, también la de Roberto. Los tres hermanos estaban reunidos. Al principio pensé en entrar y saludarlos, pero entonces escuché algo que me hizo detenerme. Papá nunca va a aceptar vender la casa, dijo Patricia. Hubo un silencio breve, luego habló Daniel, por eso tenemos que adelantarnos. Sentí un escalofrío. Instintivamente me quedé quieto, sin hacer ruido, sin moverme. Mientras siga viviendo ahí será imposible convencerlo, continuó Daniel. Ya lo conocemos. Roberto soltó una risa corta. El problema no es papá. El problema era mamá. Siempre era ella quien lo hacía cambiar de opinión. Siempre aquellas palabras me dolieron porque hablaban de nosotros como si fuéramos un obstáculo, como si no fuéramos sus padres, como si fuéramos una barrera entre ellos y algo que deseaban obtener. Necesitamos encontrar otra forma, dijo Patricia. No escuché más. No pude. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Di media vuelta y regresé al automóvil. Durante todo el camino de regreso intenté convencerme de que había entendido mal. Quizás estaban hablando de otra cosa. Quizás estaba exagerando. Quizás. Pero en el fondo, sabía que no era así. Cuando llegué a casa encontré a Elena regando las plantas del jardín. Ese jardín que ella había cuidado durante más de 30 años, las rosas, los jazmines, las bugambilias, todo aquello que tanto amaba. La observé en silencio y sentí miedo, miedo de contarle lo que había escuchado, miedo de confirmar algo que ambos empezábamos a sospechar. Aquella noche finalmente se lo dije. Elena permaneció callada, mucho tiempo, demasiado tiempo. Luego bajó la mirada y vi lágrimas en sus ojos. Yo también he notado cosas. Ricardo, su voz temblaba. ¿Qué cosas? Respiró profundamente. Hace unas semanas Patricia me preguntó cuánto valía exactamente el terreno. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué le respondiste? Nada importante. Pero no parecía curiosidad, parecía interés. La conversación continuó durante horas, y mientras hablábamos, muchas piezas comenzaron a encajar, comentarios extraños, preguntas insistentes, cambios de actitud. Todo parecía formar parte de algo más grande, algo que ninguno de los dos quería aceptar. Los meses siguientes fueron aún peores. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más frías, los cumpleaños más breves, las reuniones familiares más incómodas. Era como si nuestros hijos se estuvieran alejando poco a poco y al mismo tiempo se acercaran cada vez más a nuestra propiedad. Luego llegó el golpe más duro. Elena enfermó. Al principio pensamos que era cansancio, después vinieron los estudios, las consultas, los tratamientos, y aunque luchó con toda la fuerza que siempre la caracterizó,
comenzó a debilitarse. Fue entonces cuando más necesitábamos a nuestros hijos y también fue cuando más nos decepcionaron. Al principio prometieron ayudarnos, prometieron acompañarnos, prometieron estar presentes, pero las promesas duraron poco. Siempre había una excusa, mucho trabajo, problemas personales, compromisos urgentes. Las visitas se hicieron cada vez más escasas y muchas veces, cuando finalmente aparecían, terminaban hablando de documentos, de propiedades, de decisiones futuras. Nunca olvidaré una tarde en el hospital. Elena acababa de terminar un tratamiento particularmente difícil. Estaba agotada, débil. Apenas podía mantenerse despierta. Daniel llegó después de varios días sin aparecer. Pensé que venía a verla, pensé que venía a abrazarla, pensé que venía a apoyarla, pero después de unos minutos me llevó al pasillo y me hizo una pregunta que jamás podré borrar de mi memoria. Papá, ¿ya revisaste lo del testamento? Por un instante creí no haber escuchado bien. Miré hacia la habitación donde Elena descansaba y luego lo miré a él, a mi hijo, al niño que alguna vez cargué sobre mis hombros. Tu madre está luchando por su vida, le respondí. Daniel evitó mi mirada. Solo digo que sería bueno dejar las cosas claras. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo, porque en ese momento comprendí algo terrible. Mientras nosotros luchábamos por conservar a nuestra familia unida, algunos de ellos ya estaban pensando en lo que recibirían cuando todo terminara. Esa noche regresé a casa destruido y por primera vez sentí que estaba perdiendo no solo a mi esposa, también estaba perdiendo a mis hijos, pero lo que no sabía era que lo peor aún estaba por llegar, porque después de la muerte de Elena, comenzaron a ocurrir cosas extrañas alrededor de la propiedad, cosas que nadie podía explicar, y una de ellas me haría sospechar que alguien estaba ocultando información que cambiaría por completo el destino de nuestra familia. Perder a Elena fue como perder la mitad de mi vida. Después de 47 años juntos, el silencio de la casa se volvió insoportable. Durante semanas seguí poniendo 2 tazas de café sobre la mesa cada mañana. Era una costumbre tan arraigada que mi mente tardaba unos segundos en recordar que ella ya no estaba, y esos segundos eran suficientes para romperme el corazón una y otra vez. El funeral fue doloroso, pero lo que ocurrió después fue aún peor. Los primeros días, mis hijos parecían preocupados por mí, me llamaban, me visitaban, me preguntaban cómo me sentía. Por un momento pensé que la tragedia nos uniría nuevamente. Qué equivocado estaba. Poco a poco empecé a notar que su interés no era realmente por mí, era por otra cosa. Siempre terminaban hablando de papeles, de cuentas, de escrituras, de trámites pendientes, de la propiedad, la misma historia de siempre, solo que ahora Elena ya no estaba para detenerlos. Una tarde Daniel llegó acompañado por un hombre que yo no conocía. Dijo que era un asesor inmobiliario. Sin pedirme permiso, sin consultarme, sin siquiera advertirme, sentí una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Qué hace este señor aquí? Daniel intentó sonreír. Solo quiere revisar algunas posibilidades para el futuro. Lo miré fijamente. ¿Qué futuro? Nadie respondió de inmediato, y ese silencio me dio la respuesta. Querían vender, querían hacerlo cuanto antes, y les estorbaba que yo siguiera viviendo allí. Aquella discusión fue la primera de muchas. Después comenzaron las presiones. Cada hijo utilizó una estrategia diferente. Patricia intentaba convencerme con aparente dulzura. Papá, esa casa es demasiado grande para ti. Roberto prefería ser más directo. No tiene sentido que una propiedad tan valiosa esté desaprovechada. Daniel hablaba de inversiones, de negocios, de oportunidades, pero el mensaje siempre era el mismo. Querían la casa, y la querían ya. Yo me negué, una y otra vez, porque aquella casa era lo único que me quedaba de Elena. Cada habitación guardaba un recuerdo, cada pared tenía una historia, cada rincón conservaba una parte de nuestra vida. No estaba dispuesto a renunciar a eso. Entonces comenzó la verdadera batalla. Las llamadas disminuyeron, las visitas desaparecieron, los nietos dejaron de venir, los cumpleaños se volvieron silenciosos, los domingos dejaron de existir. Era como si me estuvieran castigando, como si mi negativa hubiera provocado que dejaran de considerarme parte de la familia. La soledad comenzó a consumir mis días, y luego llegó la humillación más grande de todas. Una tarde Patricia me llamó, su voz sonaba nerviosa, me pidió que asistiera a una reunión familiar importante, dijo que todos estarían presentes. Pensé que tal vez habían recapacitado, pensé que querían reconciliarse, así que fui. Al llegar encontré a mis 3 hijos sentados alrededor de una mesa, también estaban sus parejas. El ambiente era extraño, demasiado serio, demasiado preparado, como si ya hubieran ensayado aquella conversación. Daniel fue quien habló primero. Papá,
estamos preocupados por ti. Aquella frase me pareció sincera durante unos segundos hasta que continuó hablando. Creemos que ya no puedes manejar tus asuntos como antes. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿Qué estás diciendo? Patricia bajó la mirada. Roberto cruzó los brazos. Entonces Daniel colocó varios documentos sobre la mesa, documentos que jamás había visto. Pensamos que sería mejor que alguien te ayudara a administrar tus bienes. Mis bienes. No dijeron mi bienestar, no dijeron mi salud, dijeron mis bienes. Comprendí inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Querían quitarme el control, querían decidir por mí, querían manejar todo aquello que todavía estaba a mi nombre, y estaban utilizando mi edad como excusa. Nunca me había sentido tan insultado, tan pequeño, tan traicionado. Miré a mis hijos esperando que alguno dijera que todo era un error, que aquello era una locura. Ninguno lo hizo, ni uno solo. Por primera vez en mi vida me sentí como un extraño frente a las personas por las que había trabajado durante décadas. Me levanté lentamente, las manos me temblaban, no por miedo, por dolor. Después de todo lo que hice por ustedes, esto es lo que piensan de mí. Nadie respondió, y aquel silencio fue más cruel que cualquier palabra. Salí de la casa sin despedirme, lloré durante todo el camino de regreso. No recuerdo la última vez que había llorado así. Tal vez cuando murió Elena, tal vez antes. Esa noche entendí algo devastador. Ya no estaban esperando mi muerte, estaban intentando sacarme del camino, y los meses siguientes demostraron que estaba en lo cierto. Las presiones aumentaron, los conflictos se volvieron constantes, hasta que finalmente ocurrió lo impensable. Un problema relacionado con la propiedad me obligó a abandonar temporalmente la casa que había construido con mis propias manos, y mientras intentaba entender cómo había sucedido todo aquello, terminé viviendo en aquella pequeña habitación rentada, solo, derrotado, convencido de que lo había perdido todo, sin imaginar que precisamente en ese momento, cuando me encontraba en el punto más bajo de mi vida, el destino estaba a punto de mostrarme algo escondido durante décadas, algo que cambiaría absolutamente todo y que comenzaría con un viejo sobre oculto en una simple caja de cartón. Durante varios minutos me quedé mirando aquel sobre, ni siquiera me atrevía a tocarlo. Era como si contuviera algo capaz de cambiar mi vida. Sand. De alguna manera, así era. La habitación donde vivía era pequeña y silenciosa. Apenas entraba la luz por una ventana estrecha que daba a un patio interior. Sobre la mesa había una lámpara vieja, una taza de café frío y las pocas pertenencias que me quedaban, y justo en medio de todo aquello estaba el sobre, esperando. Mi corazón latía con fuerza porque reconocía perfectamente aquella letra. La había visto cientos de veces durante mi juventud. Era la escritura de mi abuelo Manuel, el hombre que había fundado el patrimonio familiar, el hombre cuya historia todos creíamos conocer y que había muerto hacía más de 30 años. Me costó trabajo abrirlo, las manos me temblaban, no sé si por la emoción o por el miedo. Finalmente rompí el sello con cuidado. Dentro encontré varios documentos doblados y una carta escrita a mano. Las hojas estaban amarillentas por el paso del tiempo, pero la tinta seguía siendo perfectamente legible. Tomé aire profundamente y comencé a leer. Las primeras líneas parecían normales. Mi abuelo hablaba de la familia, de los sacrificios realizados durante su vida, de los errores que había cometido, pero conforme avanzaba, el tono comenzó a cambiar, y entonces encontré una frase que me obligó a detenerme. La verdad sobre nuestras propiedades jamás fue contada por completo. Volví a leerla. Una vez, 2 veces, 3 veces. No podía creerlo, porque durante décadas todos habíamos escuchado la misma versión de la historia, una versión que se repetía en cada reunión familiar, una versión aceptada por todos como un hecho. Sin embargo, mi abuelo estaba afirmando exactamente lo contrario. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí leyendo. Mi abuelo explicaba que había tomado ciertas decisiones poco antes de morir, decisiones que muy pocas personas conocían, decisiones relacionadas con las propiedades familiares, con la herencia, con el futuro de la familia. Cada párrafo aumentaba mi desconcierto y también mi curiosidad, porque todavía no entendía por qué aquella carta había permanecido escondida durante tantos años, ni quién la había ocultado, ni por qué había terminado dentro de una caja que llegó a mis manos décadas después. Pero entonces apareció un nombre que me hizo levantar la vista de inmediato. Era el nombre de mi padre, y junto a ese nombre había una afirmación que contradecía completamente todo lo que yo había escuchado desde niño. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de leer. Si aquello era cierto, significaba que alguien había mentido durante muchos años, muchísimos años, y no se trataba de una mentira pequeña.
Se trataba de una mentira capaz de cambiar la forma en que toda nuestra familia entendía su propia historia. Aquella noche no pude dormir, leí la carta una y otra vez, analicé cada palabra, cada fecha, cada detalle, y cuanto más la estudiaba, más preguntas aparecían. A la mañana siguiente revisé nuevamente el sobre. Fue entonces cuando descubrí algo que había pasado por alto. Había un compartimento oculto en el interior, muy pequeño, casi invisible. Dentro encontré una segunda olla. Y aquello fue lo que realmente cambió todo, porque no era una carta. Era una copia de un documento oficial, un documento antiguo, firmado, sellado y aparentemente auténtico. Cuando vi la fecha, sentí que me faltaba el aire, porque correspondía a los últimos meses de vida de mi abuelo, precisamente al periodo sobre el cual siempre habían existido rumores dentro de la familia, rumores que nadie había logrado confirmar. Me senté lentamente, intentando ordenar mis pensamientos. Si ese documento era verdadero, la historia de nuestra herencia no era la que todos conocíamos, era otra completamente distinta, y había permanecido oculta durante décadas. Sin embargo, todavía faltaba una pieza fundamental. Necesitaba comprobar que aquello fuera real, necesitaba pruebas, necesitaba respuestas, porque una parte de mí quería creer, pero otra parte tenía miedo de ilusionarse. Después de todo lo que había perdido, no podía permitirme aferrarme a una esperanza falsa. Fue entonces cuando recordé algo que no había pensado en años. Una persona, un viejo amigo de mi abuelo, uno de los pocos que todavía seguían vivos, un hombre que conocía secretos familiares que casi nadie más recordaba. Si alguien podía ayudarme a entender aquellos documentos, era él, y lo que estaba a punto de contarme no solo confirmaría la autenticidad de la carta, también revelaría una verdad tan impactante que explicaría muchas de las traiciones que habían marcado a nuestra familia durante generaciones, una verdad que algunos habían intentado ocultar a cualquier precio. El hombre se llamaba Ernesto Salgado, tenía 90 años y era una de las últimas personas que había conocido de cerca a mi abuelo Manuel. Hacía muchos años que no hablábamos, de hecho, ni siquiera sabía si seguía viviendo en el mismo lugar, pero después de revisar una vieja libreta encontré una dirección. 2 días más tarde tomé un autobús y fui a buscarlo. Durante todo el trayecto sentí una mezcla extraña de esperanza y miedo. Esperanza porque tal vez estaba a punto de encontrar respuestas, miedo porque esas respuestas podían destruir todo lo que había creído durante mi vida. Cuando llegué, encontré una pequeña casa modesta en las afueras del pueblo. Toqué la puerta, nadie respondió. Volví a tocar y finalmente apareció un anciano apoyado en un bastón. Tardó unos segundos en reconocerme, luego abrió los ojos con sorpresa. «Ricardo, el nieto de Manuel», asentí, y de inmediato me invitó a pasar. Nos sentamos en una sala sencilla, llena de fotografías antiguas. Había imágenes de personas que ya no estaban, de fiestas familiares, de cosechas, de tiempos que parecían pertenecer a otro mundo. Después de algunos minutos de conversación, saqué la carta y la coloqué sobre la mesa. La expresión de Ernesto cambió de inmediato, su sonrisa desapareció, su mirada se volvió seria, muy seria. «¿Dónde encontraste esto?». Aquella reacción fue suficiente para confirmar que el documento era importante. Le conté toda la historia, la tsaya, el sobre escondido, la carta, el documento, todo. Cuando terminé, Ernesto permaneció varios segundos en silencio. Luego suspiró profundamente, como si hubiera cargado un peso durante muchos años. Sabía que algún día aparecería. Sentí que el corazón se aceleraba. «Entonces es auténtico». El anciano me miró directamente a los ojos. «Sí». Aquella sola palabra cambió todo, porque significaba que no estaba imaginando cosas, no era una confusión, no era una coincidencia. La carta era real, el documento también, pero lo más importante aún estaba por venir. Ernesto tomó un sorbo de café y comenzó a hablar. «Tu abuelo nunca estuvo de acuerdo con lo que ocurrió al final de su vida». Fruncí el ceño. «¿A qué se refiere?». El anciano bajó la voz. «A la manera en que se repartieron ciertas propiedades». Sentí un escalofrío, porque justamente de eso hablaban los documentos. «Durante años se contó una historia», continuó, «pero esa no era toda la verdad». Cada palabra aumentaba mi ansiedad. ¿Qué verdad faltaba? Ernesto observó una fotografía antigua colgada en la pared. Era una imagen donde aparecía mi abuelo, junto a varios familiares. Entonces señaló a uno de ellos, mi tío, Arturo, el hermano mayor de mi padre, un hombre que había fallecido muchos años atrás. Todo comenzó con él. Aquella respuesta me sorprendió, porque durante toda mi vida escuché que el tío Arturo
había sido el miembro más responsable de la familia, el más honorable, el más confiable. Nadie hablaba mal de él, jamás. Ernesto soltó una sonrisa amarga. Las historias familiares suelen ser escritas por quienes ganan, no por quienes dicen la verdad. Aquella frase quedó resonando en mi cabeza. Entonces me contó algo que jamás había escuchado. Meses antes de morir, mi abuelo había descubierto un conflicto relacionado con varias propiedades familiares. Al parecer, existían desacuerdos sobre quién debía administrarlas y quién debía heredarlas. La situación se volvió tan tensa que decidió dejar instrucciones muy específicas por escrito, precisamente las instrucciones que aparecían mencionadas en la carta, pero entonces ocurrió algo inesperado, algo que cambió el rumbo de toda la familia. Mi abuelo murió antes de poder explicar públicamente algunas de sus decisiones, y después de su muerte, comenzaron las versiones contradictorias, los rumores, las discusiones, las interpretaciones interesadas. Con el paso del tiempo, una sola versión terminó imponiéndose, la versión que todos conocíamos, la versión que yo había creído durante 70 años, pero Ernesto estaba diciéndome que esa versión era incompleta, y quizás deliberadamente incompleta. ¿Está diciendo que alguien ocultó información?, pregunté. El anciano tardó unos segundos en responder. Estoy diciendo que hubo personas que se beneficiaron de que ciertos documentos desaparecieran. Sentí que la piel se me erizaba, porque exactamente eso parecía haber ocurrido con la carta. Había permanecido escondida durante décadas, demasiadas décadas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca fuera encontrada. Entonces, le mostré la copia del documento oficial. Ernesto la examinó cuidadosamente. Sus manos temblaban por la edad, pero sus ojos seguían siendo atentos. Cuando terminó de leerla, levantó la vista, y lo que dijo después cambió completamente mi manera de entender mi propia historia. Ricardo, si este documento hubiera salido a la luz hace 30 años, muchas cosas habrían sido diferentes. ¿Qué cosas? Tu padre habría recibido algo que nunca llegó a sus manos. Me quedé sin palabras, porque mi padre había pasado toda su vida creyendo que la repartición había sido justa, y ahora existía la posibilidad de que hubiera sido engañado, pero eso no era lo más impactante. Lo más impactante fue lo que Ernesto me entregó antes de que terminara nuestra conversación. Abrió un viejo cajón, sacó una carpeta cubierta de polvo y la colocó frente a mí. Tu abuelo me pidió que guardara esto. Sentí que el mundo se detenía, la prueba de que la historia que te contaron nunca estuvo completa. Miré la carpeta, luego miré a Ernesto y comprendí que estaba a punto de descubrir una verdad mucho más grande de lo que había imaginado, una verdad que no solo afectaba el pasado, también podía cambiar el presente y quizás el futuro de la herencia por la que mis hijos habían estado peleando durante tanto tiempo, pero todavía no sabía que dentro de aquella carpeta había algo capaz de sacudir a toda la familia Mendoza, algo que algunos habrían hecho cualquier cosa por mantener oculto. Mis manos temblaban mientras abría aquella carpeta. Durante unos segundos tuve miedo de mirar su contenido, porque una parte de mí todavía deseaba que todo aquello fuera un malentendido, que mi familia no estuviera construida sobre mentiras, que los recuerdos de mi infancia siguieran siendo reales, pero cuando levanté la primera hoja, comprendí que ya no había marcha atrás. Dentro había copias de documentos antiguos, cartas, recibos, firmas, anotaciones hechas por mi abuelo Manuel, UIT. Entre todo aquello, un documento que llamó inmediatamente mi atención era un acta firmada pocos meses antes de su muerte. La leí una vez, luego otra, y después una tercera, porque no podía creer lo que estaba viendo. Mi abuelo había dejado instrucciones muy claras sobre una parte importante del patrimonio familiar, instrucciones que jamás se cumplieron. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Durante décadas nos hicieron creer una historia, pero los papeles demostraban otra completamente distinta. Lo más doloroso era que aquello no se trataba únicamente de dinero, se trataba de confianza. Dom Uner, de la palabra de un hombre que había trabajado toda su vida para proteger a su familia y cuya voluntad había sido ignorada. Ernesto me observó en silencio. Sabía exactamente lo que estaba sintiendo. Ahora entiendes por qué guardé todo esto, dijo. Asentí lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente al dolor. Sentí claridad, la misma claridad que aparece cuando finalmente encuentras la pieza que faltaba en un rompecabezas. Regresé a casa con la carpeta bajo el brazo. Durante varias noches revisé cada documento, comparé fechas, nombre, firmas, detalles, y cuanto más investigaba, más evidente resultaba la verdad. La historia familiar que todos conocíamos
estaba incompleta y la prueba existía, era real. Entonces tomé una decisión, no buscaba venganza, no quería destruir a nadie, pero tampoco estaba dispuesto a seguir viviendo bajo una mentira. Por eso convoqué a una reunión familiar, la primera en mucho tiempo. Cuando mis hijos recibieron la invitación se mostraron sorprendidos, algunos incluso parecían incómodos, aún así aceptaron asistir. El domingo llegaron todos, Daniel, Patricia, Roberto, sus parejas, algunos nietos, incluso familiares que hacía años no veía. El ambiente era extraño, nadie sabía exactamente por qué los había reunido. Esperaban una conversación más sobre la propiedad, tal vez una discusión, tal vez una rendición. Lo que encontraron fue algo muy distinto. Cuando todos estuvieron sentados, coloqué la carpeta sobre la misma mesa donde meses atrás habían intentado convencerme de ceder el control de mis bienes. Nadie habló, todos observaban los documentos. Entonces comencé a contar la historia, desde el principio, la tzaya, el sobre escondido, la carta de mi abuelo, la visita a Ernesto, las pruebas, todo. Al principio algunos parecían incrédulos, otros nerviosos, y algunos evitaban mi mirada. Cuando terminé de hablar, saqué la copia del documento principal y la coloqué frente a ellos. El silencio fue absoluto, uno de esos silencios que parecen eternos, porque todos comprendieron que aquello no era una opinión, no era un rumor, no era una sospecha, era evidencia. Por primera vez en muchos años, la verdad estaba sentada en aquella mesa y nadie podía ignorarla. Observé a mis hijos, vi sorpresa, confusión, vergüenza, especialmente cuando comprendieron algo importante. Aquella herencia por la que habían discutido durante tanto tiempo no significaba lo que ellos creían. Habían pasado años peleando por propiedades, por terrenos, por dinero, mientras olvidaban lo único verdaderamente valioso, la familia. La lección fue dura, para ellos y también para mí, porque entendí que el dinero puede dividir incluso a las personas que más amas, pero también comprendí algo más. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque tarde años, aunque tarde décadas, aunque alguien intente enterrarla. Aquella reunión no terminó con gritos, ni con escándalos, terminó con algo mucho más poderoso, con silencio, con reflexión, con rostros obligados a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la carga que llevaba sobre los hombros comenzaba a desaparecer. La justicia no llegó en forma de castigo, llegó en forma de verdad, porque la verdad expuso las mentiras. La verdad terminó con las dudas, y la verdad devolvió el honor a quienes nunca debieron perderlo. Sin embargo, todavía quedaba una última conversación pendiente, una conversación que tendría con mis hijos después de aquella reunión, y sería esa conversación la que finalmente cerraría una herida que había permanecido abierta durante años. Después de que los demás se marcharon, mis 3 hijos permanecieron sentados alrededor de la mesa. Nadie parecía tener prisa por irse. Por primera vez en mucho tiempo no discutí, no defendían posiciones, no hablaban de propiedades, no hablaban de dinero. Simplemente guardaban silencio, y aquel silencio decía más que cualquier argumento. Miré los lugares vacíos donde horas antes habían estado los demás familiares. Luego observé las fotografías colgadas en la pared, fotografías de cumpleaños, de navidades, de reuniones que parecían pertenecer a otra vida, una vida donde todavía nos sentíamos una familia. Finalmente fue Patricia quien habló primero. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Papá». Lo siento. Aquellas 2 palabras parecían sencillas, pero para mí significaban mucho, porque durante años había esperado escuchar algo parecido. No una justificación, no una excusa, solo un reconocimiento sincero del daño que se había causado. Después habló Roberto. Su voz era apenas un susurro. Nos equivocamos, y por primera vez vi al hombre adulto desaparecer por un instante. Vi al niño que alguna vez corría por el jardín de la casa, vi al muchacho que abrazaba a su madre cuando tenía miedo, vi al hijo que yo creía haber perdido. Daniel fue el último en hablar, y también fue quien más trabajo tuvo para encontrar las palabras. Creo que empezamos a ver la casa como una herencia y dejamos de verla como nuestro hogar. Nadie respondió, porque todos sabíamos que era verdad. La ambición no había aparecido de un día para otro, había crecido lentamente, año tras año, conversación tras conversación, hasta ocupar el lugar que antes pertenecía al cariño, y cuando eso ocurrió, comenzaron las heridas, las sospechas, las divisiones, las traiciones. Respiré profundamente. Había imaginado ese momento muchas veces, había imaginado reclamarles, reprocharles, recordarles todos los sacrificios que Elena y yo
habíamos hecho por ellos, pero mientras los observaba, comprendí algo importante: el resentimiento no me devolvería los años perdidos, ni me devolvería a Elena, ni reconstruiría la familia. Por eso tomé una decisión, quizá la más difícil de toda mi vida. Su madre siempre creyó en ustedes. Los tres levantaron la vista, incluso cuando yo empezaba a perder la esperanza. Ella seguía creyendo que algún día volveríamos a sentarnos juntos, como familia. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de emociones. No quiero que el resto de nuestras vidas esté marcado por esta historia, continué. Quiero que aprendamos de ella. Patricia comenzó a llorar. Roberto también bajó la cabeza, y Daniel se cubrió los ojos con una mano. Por primera vez en muchos años, sentí que estaban escuchando de verdad, no al dueño de una propiedad, no al hombre que tenía una herencia, sino a su padre. Durante horas, hablamos de cosas que habíamos dejado de decirnos, de errores, de miedos, de resentimientos, de recuerdos. Recordamos a Elena, sus consejos, sus regaños, sus risas, sus abrazos, y poco a poco la conversación dejó de girar alrededor del dinero, comenzó a girar alrededor de la familia, donde siempre debió estar. Aquella noche, después de que todos se marcharon, me quedé solo en la sala, pero ya no era la misma soledad. Miré una fotografía de Elena que descansaba sobre una repisa, sonreí, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz, porque comprendí que el verdadero legado no era la casa, ni los terrenos, ni los documentos escondidos. El verdadero legado eran los valores que intentamos enseñar: la honestidad, la gratitud, la unión, y aunque por momentos parecían haberse perdido, todavía podían recuperarse. A veces la vida nos hace creer que todo terminó, que ya es demasiado tarde, que las heridas son imposibles de sanar. Yo también lo creí cuando estaba sentado en aquella habitación rentada, convencido de que lo había perdido todo, pero estaba equivocado, porque mientras exista verdad, siempre existe esperanza, y mientras exista esperanza, siempre existe la posibilidad de una segunda oportunidad. Hoy tengo 72 años, la casa sigue en pie, los documentos siguen guardados y las cicatrices siguen ahí. Pero ahora entiendo algo que antes no comprendía. Las herencias más importantes no se escriben en un testamento, se escriben en el corazón de quienes dejamos atrás. Por eso quiero terminar esta historia con una pregunta para ustedes. Si hoy pudieran sentarse a hablar con su familia, ¿qué elegirían proteger primero? ¿El dinero, las propiedades o los vínculos que les dieron sentido a esas cosas? Porque el tiempo pasa más rápido de lo que imaginamos, y cuando llega el momento de partir, hay algo que vale mucho más que cualquier herencia: el amor que fuimos capaces de conservar, y esa fue la verdadera fortuna que estuve a punto de perder, pero que, gracias a una verdad escondida durante décadas, finalmente logré recuperar.